Hoy madrugada ya se conoció en el boletín oficial el veto del presidente Mauricio Macri a la ley antidespidos, como se la conoce, después de haberse debatido tanto en el Congreso de la Nación. Y vamos a desarrollar a partir de ahí algunas cuestiones vinculadas a la economía de hoy, pero sobre todo también a lo que es la agenda social de nuestro país. Por eso estamos en comunicación ahora con el director del Centro de Estudios para el Comercio Exterior del siglo XXI y ex subsecretario de Industria y Comercio y ex gerente de la Cámara de Importadores, Miguel Ponce. Buen día, gracias por atendernos, Miguel. Fabricio Muchetori lo saluda. ¿Qué tal, Fabricio? Alegría escucharlos, ¿eh? Bueno, muy bien, igualmente. Bueno, Miguel, primera reflexión. El presidente ahí vetó lo que el Congreso aprobó después de un mes y pico de debate. ¿Qué es lo que se puede decir así a primera instancia? Bueno, obviamente a primera instancia todos sabíamos que la ley no resolvía la problemática central del empleo. Yo diría más bien había sido un debate político muy grande, porque todos sabemos que en realidad lo que hacía era duplicar el costo, ¿no es cierto? Pero no frenaba las expulsiones de industria ni la destrucción de empleo. La doble indemnización lo que hace es aumentar, pero sobre todo básicamente dejaba afuera de la consideración a dos núcleos muy importantes de trabajadores, que son los desocupados y los que están en negro, diríamos, ¿no es cierto? Los precarizados. Abarcaba un universo solamente el del empleo formal, que como sabemos en alguna medida y para algunos es minoritario, en términos relativos. Por lo tanto digo, nos hacía acordar esta ley a aquella histórica ley de congelamiento de alquileres. ¿Te acordás que lograba que la oferta dejara de existir, no se construyera más? Aquí no solo no resolvía el problema del desempleo, sino que esencialmente generaba un problema a la generación de empleo, a la creación de empleo, que debiera ser la preocupación central. Por eso, cuando aparece la problemática de las pymes, que como todos sabemos representan el 75% del empleo formal en la Argentina, esta situación nos pareció que debió haber permitido, si hubiera habido grandeza y menos yo diría ansiedades de protagonismo político, en haber encontrado un punto en el cual pudiese haberse generado un proyecto único, totalizador, globalizador. Como primó la política, primaron los intereses de a ver quién terminaba ganando, lo que logramos es que perdieran todos. Acá ha perdido el pueblo, han perdido las posibilidades de los trabajadores de sentarse ante una situación de emergencia como la que se está viviendo y como la que ha alertado la Iglesia en este último fin de semana, ¿no es cierto?, en la reunión allí en Mar del Plata. Es decir, estamos en un punto en el cual no se puede desconocer la situación, por más que haya debates, ¿no es cierto?, acerca del número y del real impacto que hay en la destrucción de empleo. Sabemos que los números siempre han estado cuestionados, ¿no es cierto?, y depende de qué lado te ubiques, vas a ver un nivel y una dimensión del problema, y depende de cómo te ubiques vas a verla de otra manera, ¿no es cierto? Particularmente cuando se expresa el observatorio social de la Iglesia, donde quienes antes aplaudían hoy critican, y quienes antes criticaban hoy aplauden, ¿no es cierto? Y me parece que acá lo importante es poner el acento en ver de qué manera hacemos que este amplio espectro de producción, diríamos, vinculado a las pymes, que como vos sabés son el 95% de las empresas argentinas, y sin embargo representan el 7% solo de la exportación del país. ¿De qué manera le damos una vuelta para permitir que en esta situación de emergencia como la que se está viviendo, y que todos sabíamos que íbamos a vivir en las dificultades en los primeros meses, hacemos que podamos encontrar un camino común a partir precisamente de un acuerdo político, económico y social que dé gobernabilidad y genere las posibilidades de que las inversiones de las que tanto se hablan se puedan concretar, sean genuinas, vengan para la producción y no para la especulación, porque
la condición primera para que realmente estas inversiones se produzcan es que precisamente la gobernabilidad sea mirada con confianza. Si el espectáculo que vamos a tener ante cada ley es el que hemos visto en este último mes, y vamos a tener dificultades, porque entonces va a ser muy difícil que se genere precisamente esa confianza que da la visión en el mediano y el largo de una situación estable y de gobernabilidad, y entonces es muy difícil que así puedan venir inversiones genuinas, y solamente vendrían inversiones especulativas de corto plazo, aprovechando alguna suerte de festival de bonos que está existiendo y que ha originado que la tasa hoy de interés en el mercado activo sea absolutamente atentatoria contra la producción, ¿no es cierto? Vos sabés que la cadena de pagos hoy se encuentra muy fuertemente afectada porque mucha gente prefiere no pagar, colocar en intereses y después con esa diferencia ir cancelando sus deudas, ¿no? Es cierto. Ahora, bueno, un tema, la ley esta se debatió, es cierto, mucho tiempo. Sí. A mí me da la sensación de que se perdió mucho tiempo, Así es. y que en definitiva por ahí la economía de hoy necesita acciones más fuertes, más contundentes, más rápidas, más que leyes, acciones concretas. Total acuerdo, Mauricio. Y bueno, y ahí entra a jugar lo que usted decía, el tema de las pymes. 75% son pymes en la economía y dan trabajo, 7% de ella, del marco de la exportación, son de las pymes. Así y bueno, es. hay que ayudarlas con medidas concretas. Sí. ¿Cuáles son las medidas concretas que hoy necesitaría el empresario pyme? Bueno, yo diría, nosotros a través del Centro de Estudios para el Comercio Exterior del siglo XXI venimos tratando de conformar, ¿no es cierto?, políticas de Estado y hablando de lo que denominamos la agenda de la competitividad. Llevamos prácticamente 4 meses detenidos sin poner en marcha esta agenda de la competitividad. Cuando hablamos de las pymes, estamos diciendo, señores, aquí tiene que haber un análisis muy profundo, sectorizado y segmentado. ¿Por qué lo decimos sectorizado y segmentado? Porque es muy distinta la problemática de las pymes del Alto Valle del Río Negro, de la economía regional vinculada a la fruticultura, que la de los limones en Tucumán o de la lechería en Santa Fe y Córdoba, ¿no es cierto? Es muy distinta esa problemática y requiere, yo diría, programas a medida, como también tienen que ser segmentadas, porque es muy distinta la situación de la empresa grande, la mediana y la pequeña y la micro. Entonces, esto implica que pueda haber asistencia financiera accesible y que pueda haber una reforma impositiva que contemple los intereses de las pymes. Ya hubo esta semana una buena noticia, ¿no es cierto?, en términos de lo que es la liquidación del IVA. ¿Qué estaba ocurriendo? Estaba ocurriendo de que las pymes estaban financiando a la gran empresa y al Estado. ¿Por qué? Porque a los 30 días tenían que liquidar el IVA, aunque no hubieran cobrado la factura. Al plantearse 3 meses, es una mejora relativa y yo diría fue la mejor noticia en términos de la economía real que se le pudo dar a las pymes en este tiempo, desde que empezó el gobierno. Muchas de ellas me llamaban diciendo, en el momento que se estaba tratando la ley de la doble indemnización, si al tarifazo nos agregan el tema de la doble indemnización, esto es declarar diríamos el acta de defunción, ¿no es cierto?, de las pequeñas y medianas. Y por eso es que cuando cae esta buena noticia vinculada a la liquidación del IVA, nosotros decimos, va en el camino de la buena dirección. ¿Alcanza? No, por supuesto que no alcanza. Está faltando todo este esquema que yo hacía referencia en términos de medidas externas al país, medidas en frontera y medidas internas del país. Las medidas internas del país, de alguna medida ya te las he dicho. Medidas en frontera, la ventanilla única, y el espectáculo lamentable, yo diría, y pornográfico que hemos visto con lo que estaba ocurriendo en la etapa anterior en la aduana y en los depósitos fiscales, donde hay aparentemente entre 4 y 5 mil containers huérfanos que por supuesto traen producción que venía a afectar a la industria nacional, particularmente a la industria textil, donde abrías los contenedores y llegabas a encontrar prendas que traían ya impreso hecho en Argentina. ¿Qué número, para ser más contundente, porque la verdad fue contundente ya, pero cuál es el número exacto? Se habla entre 4.000 y 5.000, y obviamente esto es la punta de un iceberg, porque si esto, mirado hacia atrás y corregido hacia atrás, uno visualiza
que solamente este es el emergente final, o sea, lo que ha quedado, porque ya al haber cambiado la administración en aduana, ya no lo podían retirar como lo venían retirando antes. Si uno entra a hacer la investigación hacia atrás, y puede encontrarse con posiblemente una de las puertas de corrupción más importantes de toda la etapa anterior, ¿no es cierto? Es decir, como decimos en el ambiente cotidiano, la que nos falta es la que se chorearon, dicho en el ambiente barrial, ¿no? Claro, es cierto. Estamos hablando con Miguel Ponce, que es director del Centro de Estudios para el Comercio Exterior del siglo XXI y ex subsecretario de Industria y Comercio y ex gerente de la Cámara de Importadores. Miguel, el tema de tarifas sobre la industria nacional, digamos, ¿cómo influye? Porque ahora también dicen, bueno, le vamos a sacar el 50% le vamos a quitar el 50% a las tarifas de gas, y la PYME dice, bueno, está bien, pero falta mucho en el tema de tarifas. ¿Cómo lo observa usted? Particularmente, las tarifas que más han impactado desde ya, hay tarifas electrointensivas, o sea, las que utilizan mucha electricidad para su elaboración, todo lo que tiene que ver con aluminio y algunas otras donde el insumo principal es la energía eléctrica, o el acero. Hay otras que son, yo diría, gas intensivas, y hay muchas pymes que lo que están sufriendo es el aumento de los combustibles. Yo te cuento lo que pasa en el interior. Hay una polinómica automática que combina el alza del combustible, del gasoil básicamente, y los kilómetros que están del centro de distribución, y automáticamente te aparece cuál es el nuevo precio. El remarque es automático, o sea, la gente se entera el domingo del aumento de los combustibles y el día lunes ya encuentra actualizado, con esa polinómica, los precios en el lugar del interior en el que esté. Obviamente esto es una situación que genera muchísima inquietud, y por eso desde hace rato venimos pidiendo muy fuertemente, sabiendo que estos primeros meses, cuando se produjera el sinceramiento de la economía, iban a ser los más duros, y vos lo vas a entender, Fabricio. ¿Por qué? Porque iban a estar coexistiendo todos los nuevos precios, todas las nuevas tarifas, con los salarios previos a la paritaria. Se supone que el alivio debiera venir a partir de la paritaria, pero entonces habría que haber pensado un mecanismo, una malla de contención social que hubiera evitado que el impacto de todo este tiempo de sinceramiento haya caído sobre los sectores más desposeídos, que es lo que ha terminado ocurriendo. Por eso cuando decimos equilibrar la balanza social ya, estamos diciendo empecemos a reparar esta situación de la medida de las pymes que yo te comentaba recién, favorable, ocurrida la semana anterior. Es un inicio de empezar, pero por supuesto absolutamente insuficiente. Por eso es que estábamos reclamando desde hace muchos meses, y ahora parece que los principales actores políticos lo hacen suyo, la necesidad de un acuerdo político, económico y social. ¿Para qué lo pedíamos entonces? Y para haber evitado el proceso de espiralización inflacionaria que hemos padecido, y ahora para tratar de lograr de manera más concreta, por un lado, la corrección de lo que está faltando, en la misma línea de lo que hablábamos de las pymes, y por otro lado, para evitar el espectáculo ante cada ley que hemos vivido este mes, como vos bien lo decías. Vos fíjate, un mes exacto, desde el que se sancionó la ley en el Senado hasta el día del veto, ocurrió un mes. Este espectáculo no lo podemos dar ante cada ley que tenga que ver con las necesidades concretas de ir mejorando una situación social. Seguramente. Bueno, Miguel, la verdad que ha sido clarísimo, y la verdad que me gustó mucho poder compartir estos minutos con usted, muy claro y muy contundente sus afirmaciones. Fabricio, el honor es mío y la alegría de estar ahí en FM Plus con ustedes, y por supuesto también a todos los amigos de Impulso Buenos Aires, desde ya del cual soy seguidor. Bueno, muchas gracias, un abrazo. Muy buenos días. Miguel Ponce, director del Centro de Estudios para el Comercio Exterior del siglo XXI, ex subsecretario de Industria y Comercio y ex gerente de la Cámara de Importadores.